Hoy traemos un video nuevo de los que tanto les gustan, de preguntas y respuestas, esta vez de Irán. Ya concluyó la serie de videos que hicimos en Tabriz. Y bueno, antes de empezar con las preguntas y las respuestas, queremos dejar algo ahí como que a modo de disclaimer, como dicen ahora que les gustan las palabritas en inglés, de aclaración. Nosotros fuimos a Irán, específicamente a Tabriz, a principios del mes de diciembre, lo cual quiere decir que ya nosotros nos habíamos ido del país cuando comenzó la situación que se está viviendo o se vivió en Irán a finales de diciembre. También quiero decir que nosotros, en todos los videos que hemos hecho a los países que hemos ido, lo que queremos es mostrarles a ustedes nuestra experiencia como turistas, no como locales viviendo allí, ni somos periodistas ni nada. Nosotros somos turistas que queremos enseñarles, como ya les dije, nuestra experiencia, desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista. Lo que vivimos, cómo lo vivimos y lo que hacemos, cómo lo hacemos. Dicho esto, agradecerle a todas las personas que nos escribieron a medida que íbamos publicando los videos de la serie, que nos escribieron preocupados si todavía estábamos allí, que nos fuéramos. Nos preguntaban cómo estábamos, si ya estábamos en Ereván. Y nada, ahora sí, comenzamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Es seguro viajar a Irán como turista? Bueno, ahora mismo en esta situación que está atravesando Irán, no sabemos. Pero en el mes de diciembre, cuando todavía no había comenzado nada, sí fue seguro para nosotros viajar a Irán. Además, viajamos a Irán por libre. Viajamos nosotros solos, sin agencias, sin guías, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma. Fuimos y la verdad, la pasamos muy bien, nos sentimos muy bien acogidos, muy bien recibidos. Todos los iraníes con los que tuvimos contacto, ya sea más cercanos o más distantes, todos nos trataron muy bien, todos nos hicieron sentir bienvenidos en el país. Así que para nosotros sí fue una buena experiencia visitar Irán como turista y además independiente. Fueron muy hospitalarios y, como tú dijiste, siempre nos hicieron sentir bienvenidos en su país. En ningún momento sentimos peligro de ningún tipo, ni por parte de las personas, ni por parte de la policía, ni vimos ningún tipo de situación riesgosa o peligrosa en la calle, por ejemplo, como en otros lugares que hemos ido, que sí hemos visto situaciones que nos hemos querido ir de ahí. Allí no pasó, por lo menos en el tiempo que nosotros estuvimos, y estuvimos prácticamente todo el tiempo en la calle, porque nosotros, como salimos a grabar, estamos todo el día en la calle. Y en lugares de mucha cantidad de personas. Y nunca vimos nada extraño, incómodo, nada, nos sentimos muy bien. Pregunta número 2. ¿Necesito visa para entrar a Irán y cómo se solicita? Bueno, aquí nosotros tenemos que hablar solamente de nuestra experiencia, que es lo que conocemos, es lo que nos gusta hablar. Nosotros somos cubanos y como somos cubanos tenemos facilidades para entrar a Irán. En el caso de los cubanos podemos entrar a Irán por un periodo menor de 15 días sin visa, sin solicitar ningún tipo de visa podemos entrar. Ahora, ya como nosotros estuvimos, hasta que no pasen 6 meses no podemos volver a ingresar al país en esas condiciones, sin visado y por menos de 15 días. Si nosotros quisiéramos ahora volver a ir o estar un periodo mayor de 15 días, sí tenemos que solicitar visa. Ustedes deben investigar según la nacionalidad que tienen, si pueden entrar libre como nosotros, o si pueden pedir una visa electrónica, o si necesitan entonces una visa de embajada, o si están limitados en algún sentido, porque además es muy cambiante, así que tienen que estar con este tema de los visados lo más actualizados posible, porque puede que lleguen al país y no los dejen entrar. Y según la nacionalidad que tengan también tiene más restricciones o menos, incluso prohibición. También tienen que investigar un poco los que no sean cubanos, porque puede que necesiten un seguro médico obligatorio, y el paso en la frontera fue bastante sencillo. Solamente tuvimos que pasar las mochilas, que es con lo que nosotros viajamos, por un escáner. Y bueno, después el control en la cabina, pero que no nos preguntaron nada tampoco, fue el señor miró el pasaporte, nos miró la cara y nos puso el cuño. Y una cosa que no hemos dicho, nosotros viajamos, si no han visto los videos, nosotros no fuimos en avión, viajamos por tierra y pasamos la frontera de Armenia con Irán en autobús. Entonces, la experiencia que tenemos y lo que les estamos contando también es en una frontera terrestre, no es en un aeropuerto.
que según nuestra experiencia los controles son menos fuertes, ¿verdad? Sí, son más ligeros. Sí, que en la frontera aérea, digamos. Pero igual fue muy sencillo acceder al país. ¿Qué documentos debo llevar siempre encima durante el viaje? Bueno, para entrar como tal al país, yo les recomiendo que aunque a nosotros no nos hayan pedido nada, ustedes vayan preparados, lleven una carpetica con todos sus documentos impresos. ¿A qué documentos me refiero? A la reserva del hotel, al seguro si lo sacan, la constancia de salida del país, el vuelo de salida o lo que tengan donde conste que salen del país en la fecha en que decidieron salir, el visado, en caso de que tuvieran que pedir visa, lleven el visado impreso. Eso es para entrar. Si se lo piden bien, si no se lo piden, mejor todavía. Ahora, ya cuando estén dentro del país, no necesitan andar con toda esa documentación encima. Lo normal es que anden con el pasaporte. Pero en Irán, con el tema del pasaporte, se comporta un poco diferente a como estamos acostumbrados que hagan en otro país. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue que cuando hicimos el check-in en el hotel, nos pidieron el pasaporte para hacer el check-in y se quedaron con el pasaporte. Lo metió el señor, lo mete en una carpetica o un file y lo guarda y tú te quedas con el pasaporte y nos dijo que sí, que en Irán estaba estipulado que cada vez que uno hace check-in en un hotel, ellos se quedan con el pasaporte hasta que haces el check-out. Eso forma parte del proceso migratorio del país. Ellos te custodian el pasaporte todo el tiempo. Así que no es obligatorio andar con el pasaporte en la calle, porque nunca un policía, por ejemplo, te va a pedir que te identifiques con tu pasaporte, porque saben que no lo llevas arriba. Saben que lo tienen en el hotel. En caso de que tengas un problema, entonces tú le das el número del hotel, ellos llaman al hotel y ahí es que se comunican y por ahí es que sacan tus datos. Sí, porque en el primer video cuando contamos eso, mucha gente nos decía, no, pero es que eso no se puede hacer porque es ilegal que ellos se queden con tu pasaporte. ¿Cómo haces entonces después en la calle? Y bueno, lo que tienen que hacer es, si son muy, muy, muy extremos, impriman una foto de su pasaporte y ténganla siempre con ustedes. Si no, bueno, eso que les dijo Danae, tengan el nombre y el número de teléfono del hotel y se lo dan al oficial que les pida alguna documentación, ¿no? Llama al hotel, yo me estoy hospedando aquí, ellos tienen toda mi información. También tenemos que decir que a nosotros ni un policía nos miró. En todo el tiempo que estuvimos caminando por todos los lugares, vimos uno solo, yo creo que fue de tránsito. Y con una gorra así de largo. Sí, tiene las viseras largas, no sé por qué. ¿Será para el sol? Bueno, nosotros fuimos en invierno, no había tanto sol. Bueno, pero ese es el uniforme. Bueno, ya no vimos ningún oficial que nos preguntara nada, ni siquiera nos mirara. Sí, a ver, debemos entender que lo que es legal en un país no tiene por qué ser legal en otro. Lo que es obligatorio en un país no tiene por qué ser obligatorio en otro. Entonces nosotros no podemos ir con la mentalidad que traemos de nuestro país a querer que las mismas leyes que funcionan aquí entonces funcionen allá. Si ustedes van a un país y esas son las reglas que tienen, acójanse a esas reglas para que el viaje les salga lo mejor posible. Sí, exacto. Cuando uno tiene que ser, moldarse. Si las reglas son esas, no haces nada con ir en contra. Si vas a estar en contra, no vayas. No vayas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Puedo viajar por libre o es obligatorio hacerlo con guía o agencia? Bueno, aquí volvemos a caer en un terreno un poco inhabitado para nosotros, porque como nosotros somos cubanos, tenemos facilidades para entrar y una serie de cosas, no necesitamos guía como uno de los requisitos para entrar al país. Pero sí hemos escuchado casos de otras nacionalidades que si no tienen un guía o un tratado, sí, no los dejan entrar al país. Es obligatorio que tengan un recorrido definido y un guía local que informe al gobierno en todos los lugares por donde van a pasar, donde van a quedarse, qué lugares van a visitar. Eso sobre todo con los turistas norteamericanos. Pero en el caso de nosotros... no lo necesitamos y no lo queríamos tampoco. No, a nosotros nos gusta vivir la experiencia lo más real y natural posible. Y creemos que las agencias, aunque te facilitan mucho el viaje, también te esquematizan la vivencia, sí. Y eso preferimos siempre. Tiene ventajas y desventajas y nosotros preferimos acogernos a las desventajas y tratar de nosotros resolver el viaje como lo queremos de nuestra manera.
lo hicimos todo por libre, buscamos los hoteles, buscamos los pasajes, nos comunicamos allí, todos solitos, y la verdad salió muy bien, mejor de lo que esperábamos. ¿Qué normas culturales y de comportamiento debo respetar como visitante? Bueno, si van en pareja, no mostrar señales de afecto, ¿no? De pareja. Y la otra, yo pienso que sea la vestimenta de las mujeres. Tanto las mujeres como los hombres deben vestir de una manera, digamos, decorosa. Nosotros también fuimos en invierno, que todo el mundo andaba cubierto por el frío. Hay que tener en cuenta que Irán es un país musulmán. En los países musulmanes las mujeres debemos vestirnos mucho más cubiertos que en otros países que no pertenecen a esa religión. Así que yo les recomiendo que se cubran lo más posible, si acaso hasta el antebrazo y las piernas completamente cubiertas, y también utilizar un paño que cubra el cabello. Hemos visitado otros países musulmanes que la regla del hijab no es tan estricta, pero en el caso de Irán sí deben colocárselo siempre, todo el tiempo, no solo para entrar a las mezquitas, también para andar en la calle deben cubrirse el cabello. En el uso cotidiano, sí, eso es. Que incluso hasta vimos mujeres manejando y dentro de su propio auto tenían el pañuelo puesto. Sí, donde quiera que estén en público, o sea, con otras personas, deben usarlo. Ya cuando lleguen a la habitación de su hotel se lo pueden quitar, pero mientras tanto estén en la calle con personas locales conviviendo, deben ponerse. Si quieren saber por qué, vayan a ver el video que le vamos a dejar aquí en los comentarios, y ahí yo les doy la explicación de por qué eso es obligatorio en Irán. Sí, y no hagan como Danae, que tenían pañuelo hasta durmiendo. Puede usar internet y redes sociales como WhatsApp, Instagram o Google. No. Sí hay internet en el país. Hay wifi en los hoteles, en algunos restaurantes, tienes acceso a datos móviles. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de redes sociales están limitadas, ya sea internas en el país, o sea que lo bloquea el país, o que lo bloquea las plataformas externas, lo bloquean. La mayoría de redes sociales, páginas de tiendas online, páginas de compra, ese tipo de aplicaciones están bloqueadas. Pero bueno, los locales lo resuelven con VPN. En el caso de WhatsApp, sí está liberado. Puedes comunicarte por WhatsApp y sobre todo en el hotel te dan acceso. Es lento, no es el mismo wifi que uno tiene en la casa. Es inestable. Es inestable, pero para comunicarte, para hacer lo más básico, sí tienes acceso. Y Google Maps lo usamos también. Sí, el Google lo utilizamos bastante. Así que... Sin problema, ese sí no, yo creo que no necesitaba VPN ni nada con los datos móviles. También que nosotros no compramos línea local. Nosotros teníamos el roaming de aquí a Armenia. Y yo creo que como estábamos conectados aquí a Armenia, habían algunas limitaciones que el roaming se saltaba, no estoy seguro. No estamos seguros, pero bueno, no es que no existe, no es que está bloqueado completamente. Sí existe, lo que es con limitación. Pero bueno, como recomendación, lleven instalado en su teléfono un buen VPN. Para que no tengan sorpresa. No hagan como yo, que me puse a descargar uno gratuito y lo único que se veía en el VPN eran los anuncios. ¿Qué tan caro o barato es viajar por Irán? Es muy barato. Es muy barato. Aquí esto es una pregunta un poco, ¿cómo es que se dice? Polémica. Por la situación económica que se vive en Irán. Pero bueno, desde nuestra experiencia como turista, ya les digo, un poco ventajista, pero era muy bueno para nosotros. Porque en el momento que fuimos el cambio estaba a un dólar, representaban 120 millones de reales iraníes, que eso para nosotros era muy ventajoso. Todo lo vimos muy barato. Más allá de eso, porque por ejemplo hay países que tú encuentras el cambio barato, pero después entonces te vas a comprar un pan con jamón y al cambio te sale en $5, por ejemplo, y entonces tú dices, bueno, es lo mismo. Sí. Más allá de la inflación que tiene la moneda iraní ahora, de la difícil situación económica que están atravesando, es un país barato. Los alojamientos, por ejemplo, no te salen en más de $25, de muy buena calidad. Sí, el hotel donde nosotros nos quedamos era $25 la noche, con desayuno incluido, desayuno buffet. Y ellos tienen los precios ajustados al turismo. O sea que ellos lo suben o lo bajan en dependencia de si la moneda sube o baja. Incluso te llegan a cobrar en dólares también sin problema.
y lo encontramos barato. Quiere decir que sí es un país barato para visitar, más allá de la situación que están atravesando. Incluso las tiendas y los restaurantes locales, son muy económicos incluso para ellos, porque es muy poquito dinero lo que cobran por un té, por un café, es bien económico. Sí, por ejemplo, la comida que pedimos, el último almuerzo en la terminal, antes de venir para acá, para Ereván, que fue un plato así grandísimo de arroz con pollo, un muslo con contramuslo y tomate, creo, y Coca-Cola, y tú pediste un pan grandísimo así también, con perrito caliente, y costó como $3 todo aquello. Entonces era barato, y las cosas que nos compramos también salieron baratas, pues esta misma enguadada que estoy aquí estrenando, ¿en cuánto nos costó? Como $4 y pico. Entonces sí es barato, que ahí es a lo que yo me refiero con barato, ¿entiendes? Exactamente eso, que no es que esto, aunque tengan ellos la moneda como la tengan, esto en cualquier lugar cuesta más de $10 y ahí costaba 4, ¿entiendes? Los abrigos que nos compramos, que aquí mismo en las tiendas ese abrigo puede costar $40, ahí nos costó 14. Sí. Más allá de la inflación, es un país muy económico para visitar y con una amplia variedad de ofertas, la verdad. Exacto. En todos los sentidos. ¿Cómo se maneja el dinero? Y si se pueden usar tarjetas internacionales. No se pueden utilizar tarjetas internacionales y el dinero se maneja en efectivo. Sí. Que es muy fácil, es un poco incómodo porque es mucha cantidad de dinero para tenerlo encima. Pero, por ejemplo, los locales, todos tienen tarjetas, pero bueno, son tarjetas iraníes, que incluso vimos a los vendedores callejeros, vendían un té y tenían su máquina registradora, su post terminal de tarjetas, porque casi todos pagan con tarjeta, que a mí eso me llama mucho la atención, pero es lo lógico, si no, imagínense ustedes, tienen que andar con los bolsillos así alto llenos de billetes, es muy fácil para ellos, mejor andar con su tarjeta. Y bueno, también decirles en este aspecto de la moneda, que nosotros entramos a un banco a ver cuál era el cambio oficial del banco en el momento, y el cambio oficial era 1 millón de reales iraníes por $1, y en el mismo banco nos dijeron que lo cambiáramos de manera informal porque nos iba a salir mucho mejor. El cambio estaba a 1.200.000 reales iraníes por $1. Pero ahora ustedes se pueden preguntar, porque también fue una preocupación, un miedo que nosotros teníamos, de si era seguro cambiarlo en el mercado informal. Y sí, es muy seguro, lo tienen todo como muy automatizado. Hay algunos que están en la calle, hay otros que tienen hasta su propio local, que cuando tú les pasas por el lado, ellos mismos te dicen cambio, dólares, euros. Y entonces cuando les preguntas o te pones a saber cómo es el cambio, ellos te llevan para un local, te dan dinero ya hecho paqueticos ya, y ahí tú te sientas, lo cuentas con tu calma, todas las veces que tú quieras. Yo, como era tanto dinero, lo contaba hasta 2 y 3 veces ahí, ellos me miraban y se iban a tomar un té y yo contando ahí dinero, pero todo fue seguro, fácil, rápido. Yo tenía miedo también a que hubieran billetes falsos porque yo no conocía los billetes iraníes, y no tuvimos problemas en ese sentido tampoco. Sí, no sentimos nunca el ambiente extraño, porque casi siempre cuando se hacen ese tipo de operaciones tú sientes la energía del ambiente medio extraña, pero no, es muy natural. De todas maneras, yo no soy muy lanzado tampoco, yo cambié de 100 en 100. No, tampoco vayan ahora, en el primero que se encuentren, cambia $500. Porque es mucho para contar y para mí sigue siendo arriesgado. Yo cambié con diferentes personas en diferentes lugares y en diferentes días. 100, y cuando se estaban acabando 100 volví a cambiar otros 100. Una cosa también que tengo que decirles en este tema es el billete. Traten de llevar billetes grandes y en el mejor estado posible, que sean actuales, sean modernos, y que sean de 100, por ejemplo, y en buen estado. No tan arrugados, no rotos, no eso, porque ellos sí revisan esas cosas. Se ponen exquisitos. Así no te lo aceptan. Que es algo más que me han preguntado, que si se puede llevar dólares,
Como el país tiene restricciones con respecto al dólar, pero sí, o dólares o euros, de hecho yo creo que el dólar les gusta más, pero siempre que el billete esté lo más nuevo posible. Sí, lo más nuevecito posible. Y de denominaciones altas. Exacto. ¿Es fácil comunicarse en inglés o necesito saber farsi? Si sabes farsi ya lo mejor, porque en inglés es bastante complicado. Por lo menos nuestra experiencia fue bastante limitada. Uh-huh. Muchas personas, el que sabía inglés, se sabía 2 o 3 palabritas y muchas personas no sabían inglés. Sin embargo, nos llamó la atención que 2 o 3 personas vinieron a conversar con nosotros y hablaban inglés casi mejor que el inglés de nosotros. Y eran personas mayores. Sí, pero bueno, en general en los hoteles, por ejemplo, se pueden comunicar, ellos saben un poquito de inglés, muy básico, pero bueno, también pueden, utilizando el traductor de Google, pueden comunicarse. Y en la calle, bueno, hacer muchas señas, muchas señas. No, tampoco tienen que ahora es tan tremendo tampoco como nosotros estamos diciendo, estamos contando lo que nosotros vimos. Tal vez ustedes van y en el primero que se encuentran en la calle habla de perfecto inglés y el segundo habla perfecto inglés y así. Pero bueno, ellos están bastante abiertos a quererse comunicar, a quererte entender, así que no son personas cerradas que cuando ven que no hablas farsi ya no te hablan. No, ellos van a hacer todo lo posible por ver que tú quieres y preguntarte dónde eres y comunicarse contigo. Sí, incluso cuando entramos en la carpintería, el señor no hablaba nada de inglés y entonces buscó su teléfono, tradujo lo que nos quería preguntar y así fue como nos comunicamos. Sí, son personas muy amables, muy amables y muy hospitalarios, así que nunca te van a tratar mal porque no conoces su idioma, todo lo contrario. ¿Hay restricciones para tomar fotos o grabar videos? Por lo menos a nosotros nunca nos dijeron no grabes aquí, no puedes entrar aquí con la cámara, no. Nosotros somos también bastante cuidadosos en ese sentido, nunca intentamos grabar nada político o que tenga que ver con el ejército, con la policía, no, eso creo que no es conveniente hacerlo en ningún país. Lo que es la vida local, la vida común, sí se puede grabar. Ellos de hecho les gusta bastante salir en cámara y nos pidieron cuál era el canal de nosotros y se suscribieron y son bastante... Nunca vimos a nadie tampoco así poniendo mala cara o no me saques o haciendo ningún tipo de gesto incómodo. Uh-huh. Sí, en el Palacio Cajal, en el Museo Cajal, sí nos dijeron que podíamos tomar fotos pero que no estaba permitido grabar. Pero ya, ni dentro de las mezquitas, ni en el bazar, ni nadie, nunca. Dentro de las tiendas tampoco nos dijeron que no podíamos grabar. Creo que legalmente no está prohibido y a los iraníes como tal no les molesta, al contrario, les gusta que nos llamaban, mira, ven, mira qué bonito, graba mi tienda, graba mi local, mira estas alfombras, o sea, a nosotros nos fue bien. Donde vimos señales de no grabar fue en el metro. En el metro, pero bueno. Pero igual, eso también está bastante generalizado en muchos países. Ya todos sabemos que en el metro no se puede grabar. ¿Cómo funciona el transporte dentro del país? A mi entender, bastante bien. Vimos cantidad de transporte público, por ejemplo, la guagua, en todos los sentidos siempre había cantidad de guagua. Uh-huh. Utilizamos el metro para ir al Goli, al parque, al lago, y el metro estaba limpio, fue rápido, organizado, no había ningún caos así de mucha gente ni nada. Es gratis para los turistas, con esa curiosidad. Cuando preguntamos a los oficiales en cuánto costaba y dónde era que había que pagarlo, ustedes son turistas, es gratis para los turistas. Uh-huh. Tanto el metro como los autobuses públicos es gratis para los turistas. Eso fue una sorpresa. Así que taxi vimos bastantes también. Con la salvedad de que no pudimos parar ninguno así en la calle, hacer señas y que nos pararan. Lo hicimos 2 o 3 veces y no tuvimos suerte. Pero tienen una aplicación que sí funciona como aquí funciona Yandex, como funciona Uber, y es bastante económico también. Nosotros nos pidieron un taxi en el hotel cuando fuimos al Museo Cajal y fueron como 60 centavos de dólar por un poco más de 6 kilómetros de recorrido. Eso es para moverse dentro de la ciudad. Hay autobuses, hay metro y hay taxi.
y son todos muy económicos. Los taxis, por supuesto, no son gratis porque no es público, pero sí es bastante barato. ¿No te imaginas que los taxis fueran gratis también para los turistas? ¿No? Eso es... Y las ciudades están muy bien comunicadas también. Tienen autobuses que salen a prácticamente todos los horarios, tienen taxis también, unos como más pequeños, otros más grandes, tipo minivan, y tienen tren. También tienen tren que comunica muchas de las ciudades más importantes o significativas del país, las hay. Así que por eso. Y para entrar y salir del país, bueno, hay autobuses, nosotros fuimos en autobús y avión. Así que el país, yo creo que en ese caso está muy bien. Y las carreteras están buenas. Y el tránsito creo que está bastante bien organizado. Sí, no es un caos. El tránsito está muy bien organizado, hay muchas señales de tránsito, hay policías de tráfico, sobre todo en las zonas muy concurridas, en los horarios picos, para ayudar a que la cosa marche bien. O sea, por esa parte, todo bien. El metro es muy moderno, todo muy bien señalizado, incluso para los que no hablen el idioma o lean el idioma. Es fácil entender por dónde vas, en cuál es tu parada, por cuál parada vas. Eso fue una cosa también que nos llamó mucho la atención, porque había un contraste entre el inglés que hablaba la población y las señales, que había muchas señales de tránsito con los carteles en inglés y en farsi. Y en el metro yo dije, bueno, ahora como yo aquí sin internet, ¿cómo yo me entero qué parada me tengo que bajar y todo? Y entonces el metro tenía unas pantallitas con las paradas que se iban alumbrando según qué parada estaba, y la voz, lo decía en inglés también. Lo decía en inglés. Y la voz lo decía en inglés también, y los carteles estaban en los dos idiomas, estaban en inglés. La voz, porque por un altavoz te iban anunciando en qué parada estabas y cuál era la siguiente. Y las pantallas digitales, todo muy moderno, vaya, nos sorprendimos bastante. Sí, sorprendió. ¿Está permitido consumir alcohol? No. Los países musulmanes no se puede, no consumen alcohol. Ahí lo que consumen, yo diría que prácticamente en exceso es té. Mucho té. Es todo el tiempo en todos los lugares. Están preparando té y tienen té. Y a diferencia, por ejemplo, en Egipto, que en los hoteles nosotros vimos que sí vendían bebidas alcohólicas dentro del hotel, donde estaban los turistas. Aquí nosotros no vimos en ningún lugar nadie consumiendo bebidas alcohólicas, ni ningún establecimiento vendiendo bebidas alcohólicas. Incluso cuando nos comimos una noche que entramos a una cafetería y comimos pan con hamburguesa y creo. Sí. La bebida lo decía clarito, sin alcohol. ¿Cómo es la comida iraní? Tú o yo. Dale, habla. Hablo yo y después hablas tú. Bueno, a mí, sinceramente, si te digo uno, como que me quedé un poco medio decepcionado con la comida, porque pensé encontrarme comidas típicas más rimbombantes, qué sé yo, como aquí en Armenia, que hay tantos platos típicos, exóticos, y en otros países también, como Georgia, por ejemplo, que tienen comidas típicas. Ahí no. Vimos mucha comida rápida. Que es pizza, pan con perro, sí, pan con cosas, mucha pizza, cantidad de establecimientos que si llamamos Italia, que si pizza estilo italiano, mucha pizza, mucho pan, y entonces las comidas que tenían un poco más de cosas eran como una sopa de garbanzo con carne, y arroz con pollo, arroz con kebab. Sí, la idea que nos llevamos es que consumen muchísimo arroz con pollo o cordero. No consumen cerdo porque, bueno, es un país musulmán, así que es muy poco probable que te lo encuentres. Y algunos caldos. Pero como nosotros fuimos a una ciudad muy poco turística, no hay los restaurantes estos que te dan mucha promoción de comida típica. No la hay, es la comida que realmente ellos consumen, en los locales que realmente ellos visitan. Y es mucha comida rápida. Sí. Muchísimo. Incluso buscamos en Google y lo que en Google parecía un restaurante, después cuando íbamos al lugar era igual un establecimiento chiquito de comida rápida. Comida rápida.
De todas maneras, nosotros igual entrábamos a eso y comíamos... Eso se nos complicó un poco. Nosotros Ahí. queríamos encontrar y enseñárselos a ustedes, vivir la experiencia y enseñarles un lugar con más ese tipo de cocina, de comida típica, y no pudimos encontrar. Tal vez cuando vamos a ir encontramos algo. Sí. Yo imagino que en Teherán y en Sí, deben haber ese tipo de que lugares. es la capital, sí, Se pueden reservar hoteles y transporte en línea desde el extranjero. Yo creo que sí, pero hay que ser insistente y tener suerte, porque cuando nosotros estábamos buscando el hotel aquí, que yo hice una lista como de 10 hoteles y me puse a llamar los números de teléfono, porque no tienen un número de WhatsApp, lo que tienen es un número de teléfono, y muchos no contestaron. Otro me contestó y no hablaba nada de inglés, es decir que no pude comunicarme con él. Y bueno, en el que sí pudimos reservar, yo lo llamé, fue como una cosa un poco rara, porque sentí como que contestaron pero nadie habló y colgué, y después como a los 5 minutos me escribieron a WhatsApp y por ahí fue por donde pudimos como que hacer una reserva. Sí, porque las plataformas habituales con las que nosotros conseguimos los alojamientos, que son Booking, Airbnb, ese tipo de plataformas no funcionan en Irán. Entonces no puedes entrar y reservar como lo harías en cualquier otro país. Tienes que ir al mapa de Google, buscar ahí los alojamientos, los hoteles, los hostales, buscarlos ahí y en el número que te ponen, que afortunadamente siempre te pone el número, empezar a hacer ese proceso que Henry les explicó. Y siempre fijarse si tienen Instagram, porque ellos utilizan mucho Instagram. Vimos muchos negocios que tenían en la fachada, tenían cuentas de Instagram y números de teléfono. Fijarse que tengan buenas reseñas, reseñas actuales, porque otra cosa que me pasó es que tenían 10 reseñas, pero eran de hace 7 años. Sí. Nadie no tenían reseñas de hace una semana, de hace 15 días, hace un mes. Entonces tienen que fijarse eso, que tengan reseñas, que tengan páginas de Instagram, porque aunque eso esté bloqueado, se busca la forma. Y entonces siempre hay gente que dejan comentarios, ya sea en Google, ya sea en TripAdvisor, fijarse bien en esas cosas. Y también hay páginas web que tienen algunos hoteles, los más famosos o principales de la ciudad, pero a nosotros eso no nos dio como mucha seguridad. Yo preferí buscarlos por Google y bueno, si no encontraba ninguno, llegar allá y tratar de ir puerta por puerta. Sí. Eso fue lo que más se nos dificultó. De todo el viaje, lo más difícil que nos salió fue conseguir el hotel por el proceso tan diferente para conseguirlo que hemos usado hasta ahora. Siempre sí. Ahora, muy fácil, ya después que estábamos dentro del país, reservamos un segundo hotel en el pueblo tradicional que visitamos, y ahí sí fue súper sencillo. El recepcionista del hotel donde estábamos llamó allá y ya sí, reservan, pagan a la llegada. Facilísimo. Sí, ese tú lo buscaste en Google, le dimos el número al recepcionista y ya él llamó, habló en su idioma y nos hizo la reserva en Candoán. Pero es posible, deben tomarse su tiempo, necesitan estar preparados. Y hacerlo con antelación, exacto. con tiempo, pero sí. Sí se puede. Y gracias a la insistencia de Henry pudimos... Bueno, al final tuvimos suerte que nos escribieron por el WhatsApp. Y encontramos un buen lugar porque nos gustó bastante el hotel. ¿Ya estamos terminando? No. Mira que la gente pregunta. Falta cantidad. ¿Existen códigos especiales de comportamiento en mezquitas y lugares religiosos? Sí, se puede decir que sí. El código de vestimenta dentro de las mezquitas. Y bueno, una cosa que nos llamó la atención, que no habíamos visto en ningún otro lugar, es que entramos a una mezquita, que al final no era una mezquita, era como Era un mausoleo que incluía una mezquita. Un mausoleo con una mezquita, ajá. Y tenía una entrada para las mujeres y una entrada para los hombres. Incluso dentro estaba con una división donde en un lugar estaban las mujeres y en otro lugar estaban los hombres. Y bastante interesante eso, sí. Bastante diferente. Y bueno, había que quitarse los zapatos en la entrada. Pero eso igual en todas las mezquitas. Sí, a ver qué pasa. En la mayoría de las mezquitas que nosotros hemos visitado, unas cuantas, han sido muy turísticas.
Y como son tan turísticas, no hacen ese tipo de distinción, porque bueno, es para el turismo, deja que entren. Pero esa en específico no es turística, esa es de uso local y además es un mausoleo, quiere decir que ahí una persona importante dentro de la religión está enterrada, descansan sus restos ahí y vienen personas desde muy lejos, peregrinos, a rendirle honor. O sea, es un lugar muy, muy sagrado para ellos y además no turístico, así que ahí las reglas son bien estrictas. Tuvimos no solo que quitarnos los zapatos, entrar por lugares diferentes, dentro no nos podíamos mezclar. De hecho, el salón donde estaba el espacio este sagrado con los restos era un imán, claro, un imán. También tenía una división para que las mujeres lo vieran desde un lado y los hombres lo vieran desde otro. O sea, muy estricto el código ahí. Y a mí también me dieron como una sábana, un paño que me cubría completo hasta los pies. Ahí tenían dobladitos muchos, más de 20 para el caso de los visitantes que vienen sin esa indumentaria, podernoslo poner. Y todas las mujeres que estaban ahí adentro traían el suyo. O sea que sí son estrictos en el caso de las mezquitas de uso religioso, no turístico. Sí, porque bueno, tampoco podemos decir que había muchos lugares así que fueran muy marcados turísticos. Sí. Ahí había poca infraestructura para turismo. Uh-huh. Pero sin embargo sí nos dejaron entrar, nos dejaron ir hasta el lugar más sagrado del lugar, nos permitieron tomar fotos, nos permitieron grabar. Y fuimos bienvenidos. En mi caso una muchacha me tomó por la mano y me llevó de recorrido por todo el lugar sin poder comunicarnos porque no hablábamos una palabra en común, pero fue muy agradable la muchacha y gracias a ella pude entrar hasta allá atrás porque yo no hubiese dado con eso. No hubieras dado la vuelta. Uh-huh. Así que sí son abiertos en cuanto a que vayas y conozcas sus costumbres. Ahora tienes que hacerlo lo más correctamente posible y respetuosamente posible. Sí. Respeto ante todo. Esa es la palabra clave. ¿Cómo funcionan las propinas y si son habituales o no? ¿Quién pregunta eso, chica? Sí, eso es un tema importante porque tú no sabes, hay países en los que se ofenden, es una ofensa de entregar propina y hay otros países en que la ofensa es no entregarla, no entregar propina. Entonces sí es una pregunta recurrente, sí. Bueno, yo creo que no son muy habituales. No. Ni tampoco obligatoria como algunos países que como tú dices, que se ofenden si no les das propina. Ahí nosotros, yo creo que tuve dos momentos en que fui a dejar, que no quise recoger el cambio. Y muchacho fue, no, ¿cómo tú crees? No, sí, toma. Y tuve que insistirles para que se quedaran con la propina y entonces después de eso fueron como muchas gracias, muy, muy agradecidos. ¿Qué aplicaciones móviles son realmente útiles para moverse en Irán? Bueno, a nosotros útil fue el Google Maps y bueno, hubiéramos querido, de haberlo sabido antes, hubiéramos comprado una línea de teléfono local y entonces poder instalar la aplicación de taxi que ellos utilizan para poder tener acceso al servicio de taxi. Sí, porque la aplicación funciona solo con números iraníes. Con un número externo o de otro país no funciona. Así que esa la recomendamos. Sí, se van a mover mucho en taxi porque la ciudad, por lo menos Tabriz, tenía distancias bastante lejanas. Nosotros teníamos que caminar casi 2 kilómetros del hotel a Bazar. Sí. Y cuando quieres visitar en el mismo día, por ejemplo, distintos puntos, hay que caminar bastante. Y entonces, como los taxis son tan baratos, moverse en taxi te ahorras energía y tiempo. ¿Es posible visitar pueblos tradicionales y zonas rurales? Sí. Ya Dana se los comentó en una de las preguntas anteriores. Está bastante bien comunicado con el transporte, ya sea en autobús, sea en taxi o en tren. Nosotros fuimos a Kandován, que queda como a 60 kilómetros de Tabriz. Fuimos en taxi y fue una experiencia bastante bonita. Es un pueblo histórico, entre los 50 más bonitos del mundo, según la Organización Mundial de Turismo, y la pasamos súper bien. Si no han visto el video, vayan a verlo.
Sí, aunque yo creo que esa pregunta tiene más que ver con que si hay zonas o regiones que están limitadas, están cerradas, como diciendo, tú eres turista, visita esto, no mires esto. Y creo que no, creo que puedes andar libremente en el país mientras acojas las normas del país y no hagas cosas locas. Creo que puedes visitar todos los lugares. Nosotros no tuvimos ningún tipo de inconveniente en ese sentido. ¿Qué tan estrictos son con los controles de equipaje y dispositivos electrónicos en aeropuertos y fronteras? Bueno, nosotros no nos revisaron nada, a decir rápido. Nosotros viajamos con el micrófono y los celulares, fuimos con la laptop y la cámara, que no es una cámara profesional, no es grande, es una GoPro, pero pasamos todos los controles de equipaje rápido. Y no nos preguntaron si llevábamos cámara, no nos preguntaron nada. Y como no viajamos con dron, entonces no le podemos decir si está permitido, si está prohibido, ¿no? Bueno, saben. De todas maneras, creo que ya cada vez más países están cerrando la entrada de drones. Pero bueno, en ese caso no podemos decir, no vivimos esa experiencia. ¿Pueden revisar cámaras, ordenadores, móviles o material de grabación al salir del país? Tampoco nos revisaron nada. Ni nos preguntaron, ni nos revisaron nada. Así que... según nuestra experiencia, tal vez se encuentran por ahí alguien que lo condujeron a un cuartico oscuro y ahí entonces le preguntaron y le revisaron y le borraron y le hicieron cosas, pero según nuestra experiencia eso no pasó. No pasa. ¿Qué medicamentos están prohibidos o requieren receta especial para ingresar a Irán? Tampoco aquí podemos decirle. Nosotros lo único que entramos fue ibuprofeno. Si ustedes nos ven regularmente saben que siempre llevo ibuprofeno a los viajes, por si acaso. Me levanto y no puedo caminar. Pero tampoco llevé mucho, yo siempre llevo 2 o 3 por si acaso, tampoco es que llevo una gran cantidad. Una tirita es suficiente. Así que, bueno, no... Ya las señoras mayores. No sabemos decirle tampoco en el caso de los medicamentos cómo es la situación. ¿Qué tan estrictas son las normas culturales fuera de las grandes ciudades? Rápido, sí, yo creo que en los pueblos son todavía como que más tradicionales. Sí, son más conservadores. Más conservadores, se nota un poco más cerradas las normas, un poco más cerradas que en las grandes ciudades. Pero de todas maneras, si ustedes mantienen la compostura en todos los lugares donde estén, no van a tener ningún tipo de problema. ¿Es seguro moverse de noche en las principales ciudades? Yo creo que sí, según nuestra experiencia, sí. Ya varios días se nos hizo de noche en la calle. Incluso un día creo que salimos a buscar comida, nos dio hambre en el hotel y salimos a buscar comida de noche. Y había cantidad de personas caminando en la calle, había cantidad de tránsito, los locales estaban abiertos. Nos sentimos seguros de noche. Vimos mujeres caminando solas de noche, como que regresaban del trabajo o por la tardecita que venían con los niños ya de la escuela, de recogerlos, o sea... Y en las tiendas, en los lugares de comida, mujeres también de noche vendiendo ellas. Vendiendo ellas solas dentro del local de noche, y eso en un lugar inseguro no lo ves. Lo ves muy raro, exacto. ¿Cómo afectan las actividades religiosas a horarios, transporte y comercio? Bueno, ellos, como son musulmanes, deben rezar 5 veces al día. Y sí vimos, sobre todo en las mezquitas más grandes y populares, que ponen en los altavoces el llamado a la oración y los rezos, los diferentes rezos que hacen, o cánticos, no sé, nosotros no lo entendemos porque está en otro idioma, pero sabemos que es eso. Pero no es como que la vida se detiene. Yo antes pensaba que en este tipo de países, en el horario que tocaba el rezo, todo se paralizaba y todo el mundo se ponía a hacer la función religiosa y dejaba lo que estaba haciendo. Pero no es así. Si hay, por ejemplo, 2 vendedores, uno se queda atendiendo la venta y el otro entonces se va hacia un cuartico atrás, hacia una esquinita y hace todos sus rezos. Que está manejando y le llega el horario, sigue manejando, no es que para entonces tráfico por ahí, no. Usan como el sentido común y la lógica para acatar las leyes religiosas, no es una cosa... No está tan estricto. Exacto, no son extremistas en cuanto a ese tema. La vida sigue normal y el que esté libre, tenga tiempo, entonces
lo hacen. No vi así como que fuera muy... No lo notamos tampoco. Si no entrabas a una mezquita o algún lugar religioso, no notabas que había nadie haciendo ninguna actividad. Y bueno, la última pregunta, ¿qué les hubiera gustado hacer diferente? Esta estaba suculenta. No mucho. Yo hubiera, no sé, leído tal vez comprar una línea local, puede haber sido algo que hubiéramos podido necesitar para la aplicación de taxi y así no tener que caminar tanto, movernos más rápido. Y ya, no creo que hubiéramos cambiado mucho, hubiéramos hecho algo muy diferente. A mí me hubiese gustado probar más platos, más comidas típicas, porque nosotros también cuando estamos viajando, como estamos puestos en función de grabar el video, entonces comemos muy poco. Prácticamente nos olvidamos, que está muy mal, nos olvidamos de comer y ya comemos cuando estamos ya desmayados de ¡ay, qué hambre! Vamos a ver qué comemos. No es como cuando uno viaja normal de turista, que si quiere ir a hacer un desayuno, hacer un almuerzo, hacer una comida, todo muy... no, nosotros salimos para allá y bueno... Normalmente desayunamos y después hacemos otra comida. Y ya. Sí. Hubiese querido dedicarle más tiempo a buscar restaurantes especializados para probar de verdad platos típicos tradicionales. Me hubiese gustado eso, me hubiese gustado visitar más ciudades. Al final el viaje lo hicimos muy cortico. Muy cortico, 5 días, muy cortico. Nosotros íbamos por 3 o 4 días. Sí, nos quedamos y tú te antojaste de quedarte más tiempo para quedarnos una noche en Candoán. Y todavía le salió cortico el viaje. Pero es que es muy lindo, muy grande el país. Tiene muchísimos lugares históricos, bellísimos, que hay que visitar. Y nada más fuimos a una ciudad y un pueblo. Mira todo lo que se nos quedó por ver. Sí, hay que dejar algo para poder visitar. Exacto, sí, eso que se nos quedó sin hacer, esperamos poderlo hacer en algún momento de este año. Menos mal que el año está empezando. Todavía tenemos tiempo en lo que se acaba el año. Y visitar, ir más a fondo, ir a la capital, ir a las otras ciudades históricas, conocer más a fondo el país y compartirlo con ustedes, claro. Esperamos que las preguntas le hayan resuelto sus dudas. Si quedó alguna, escríbanlo en los comentarios. Suscríbanse, denle like. Vean todos los videos de Irán. Y los que no son de Irán también. También. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.